Damos inicio a esta sesión ordinaria, a la cual han sido ustedes convocados en tiempo y forma, siendo las 12:42 del día de la fecha, para dar curso a nuestro primer punto del orden del día. En el uso de la voz, el señor secretario ejecutivo. Señor secretario, por favor, sírvase pasar la lista de asistencia y declarar el quórum correspondiente. Con su permiso, consejera presidenta, buenas tardes a todas y todos. Representantes del Honorable Congreso del Estado, diputada Alejandra Valdés Martínez, diputado Rubén Guajardo Barrera, consejeros electorales, consejera Laurelena Fonseca Leal. Presente. Consejero José Martín Fernando Fazmora. Presente. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. Presente. Consejero Edmundo Fuentes Castro. Presente. Consejera Zelandia Borges Estrada. Presente. Consejero Marco Iván Vargas Cuellar. Representantes de los partidos políticos, por el Partido Acción Nacional, licenciado Manuel Alejandro Velázquez Rodríguez. Por el Partido Revolucionario Institucional, licenciado Bernardo Aro Aranda. Por el Partido de la Revolución Democrática, maestro Alejandro Ramírez Rodríguez. Por el Partido del Trabajo, licenciado José Salim Morado Almanza. Por el Partido Verde Ecologista de México, licenciada Miriam Rocío Barbosa Ruiz. Por el Partido Conciencia Popular, licenciado Jairo Marley Barromero. Suplente de dicho partido, licenciada María Alejandra Ojeda Martín. Por el Partido Movimiento Ciudadano, señor Arnold Bárcenas Arriaga. Suplente de dicho partido, licenciado Hernán Gobea Moreno. Por el Partido Morena, maestro José Óscar Cerino Zapata. Suplente de dicho partido, licenciado Ricardo Ortega Berlanga. Por el Partido Nueva Alianza San Luis Potosí, licenciado Tomás Galarza Vázquez. Y secretario ejecutivo. Hay 13 integrantes de este pleno, por lo tanto el quórum, consejera presidenta, y los acuerdos que aquí se tomen serán válidos. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos al siguiente numeral del orden del día, que corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del acta relativa a la sesión ordinaria de fecha 9 de mayo de 2019, misma que fue circulada junto con la convocatoria a la presente sesión, por lo que les pregunto a los integrantes del Pleno si hay alguna observación a la misma. ¿No? De no ser así, agradeceré tomar la votación correspondiente, señor secretario. Con su permiso, consejera presidenta, previamente doy cuenta de la integración a este pleno del maestro José Óscar Cerino Zapata, representante del Partido Morena. Bien, preguntaría entonces de manera económica el sentir de su voto con el proyecto de acta. En consecuencia, es aprobada por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos al siguiente numeral del orden del día, referente a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación por parte del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, respecto del acuerdo mediante el cual se realiza una adecuación presupuestal al presupuesto de egresos del gasto ordinario para el ejercicio fiscal 2019 del referido organismo electoral con motivo de los ingresos obtenidos por una ampliación presupuestal e ingresos excedentes. Lo anterior en términos de lo dispuesto en los artículos 3, fracción 1, 5, fracción 3, 21, 51, 52 y 54 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de San Luis Potosí, para lo cual me permito solicitar el auxilio de la comisionada presidenta de la Comisión Permanente de Administración, maestra Zelandia Borges Estrada. Por favor. Gracias, consejera presidenta. Buenos días, buenas tardes ya. El presente proyecto de acuerdo les fue circulado con la debida anticipación, por lo anterior les suplicaría tuvieran a bien dispensar la lectura integral del mismo, si no existe algún problema. Entonces únicamente voy a hacer una referencia general y pues en caso de cualquier duda o algo las atenderemos, ¿sí? Se somete a la consideración de este pleno el proyecto de acuerdo para realizar una adecuación presupuestal al presupuesto de egresos del órgano electoral del ejercicio 2019. Como antecedentes, de manera general, podemos mencionar que en septiembre de 2018 fue aprobado en sesión ordinaria del Pleno el proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2019, solicitando para el gasto ordinario la cantidad de 82.445.074 pesos con 86 centavos.
El 10 de enero de 2019, el Congreso del Estado publicó en el periódico oficial el decreto de número 51 relativo a la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de San Luis Potosí para el ejercicio fiscal 2019, aprobando al Consejo la cantidad de 52.500.105 pesos. Al respecto, con fecha 15 de enero de 2019, fue solicitada ampliación presupuestal al Ejecutivo Estatal por la presidencia de este órgano electoral. Nuevamente, con fecha 28 de mayo de 2019, se solicitó la ampliación presupuestal por la cantidad de 3.500.000 pesos, misma que fue atendida en sentido positivo con fecha 10 de junio de 2019. Adicionalmente a lo señalado, este Consejo obtuvo ingresos excedentes a través de la desincorporación de bienes muebles por la cantidad de 791.100 pesos, de la destrucción de material electoral del proceso electoral 2017-2018 por 109.779 pesos, así como de los rendimientos financieros del financiamiento por gasto ordinario del mes de enero a marzo de 2019 por 4.105 pesos. Ahora bien, el presente proyecto de adecuación presupuestal encuentra su justificación en virtud de no haber sido autorizado en la Ley de Egresos el presupuesto solicitado para el ejercicio 2019 de este órgano. Y una vez analizado el ejercicio del presupuesto y los programas presupuestarios del organismo, se determina que se requiere dotar de presupuesto algunos rubros a fin de cumplir los fines y propósitos planteados en el Programa Anual del Trabajo del presente ejercicio. Los programas en los que se propone dotar de presupuesto de los ingresos que ya han sido mencionados son los siguientes: el programa de administración de recursos institucionales, de administración del personal, de gestión de recursos materiales, de análisis normativo y desarrollo de documentación electoral, de conservación y administración documental, de gestión informática, infraestructura y conectividad, de gestión de prerrogativas, de comunicación y atención a medios, de fiscalización del control administrativo de los recursos y responsabilidades y de gestión y seguimiento financiero. El detalle de los rubros a dotar de presupuesto por programa viene detallado en el proyecto de acuerdo que les fue oportunamente circulado y que se encuentra a su consideración. En tales términos, los puntos resolutivos del presente acuerdo disponen lo siguiente. Primero, de conformidad con lo previsto por los artículos 3º, fracción primera y 54 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, el Pleno del Consejo aprueba realizar una adecuación al presupuesto de egresos del gasto ordinario del organismo electoral para el ejercicio fiscal 2019, conforme a los ingresos obtenidos por la ampliación presupuestal e ingresos excedentes de conformidad con el punto considerativo 24º del presente acuerdo en los términos siguientes. Es lo que tienen ustedes en la pantalla. Pueden observar en la primera columna, estos son los rubros que se van a dotar de presupuesto en esas cantidades de acuerdo a la ampliación otorgada por la Secretaría de Finanzas. En la segunda obtienen las cantidades referentes a los ingresos excedentes y al final viene consolidadas las cantidades, haciéndose la propuesta de una adecuación presupuestal por 4.404.984 pesos 5 centavos. El detalle de los capítulos del gasto referidos en la tabla que antecede se desglosan en el anexo 1 del presente acuerdo, mismo que forma parte integral del mismo. Segundo, se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Consejo notificar el presente acuerdo a la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado de San Luis Potosí para los efectos legales a que haya lugar. Tercero, se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Consejo notificar el presente acuerdo en los estrados de las oficinas del Consejo para los efectos legales conducentes. A su consideración. Muchas gracias, consejera. Gracias. A consideración del Pleno, ¿algún comentario? De no haber ningún comentario, agradeceré tomar la votación correspondiente, señor secretario. Bien, previamente, si me permite dar cuenta de la integración a este Pleno del diputado Rubén Guajardo Barrera, representante del Congreso del Estado. Bien, preguntaría entonces de manera nominal el sentido de su voto con el presente proyecto de acuerdo. Previamente doy cuenta de la integración a este Pleno de la consejera Denise Adriana Porras Guerrero. Bien, consejero José Martín Fernando Faz Mora. A favor. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Consejero Edmundo Fuentes Castro. Con el proyecto. Consejera Zelandia Borges Estrada. A favor. Consejero Marco Iván Vargas Cuellar. A favor.
Consejera Presidenta Laurelena Fonseca Leal. De acuerdo. En consecuencia, es aprobado por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos al siguiente numeral del orden del día, referente a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación por parte del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí respecto a los acuerdos que emite la Comisión de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Cultura Política para los municipios de Charcas y Villa de Ramos, San Luis Potosí, donde aprueban los dictámenes de opinión técnica referentes al cumplimiento de los lineamientos de apoyo para unificar la metodología de todos los ayuntamientos para dotar de certeza, legalidad, imparcialidad y objetividad los procedimientos de integración de los organismos de participación ciudadana contenidos en el Reglamento para la integración y funcionamiento de los organismos de participación ciudadana de los municipios de Charcas y Villa de Ramos del Estado de San Luis Potosí. En términos del artículo 102 ter de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, para lo cual me permito solicitar el auxilio del presidente de la Comisión de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Cultura Política, maestro Marco Iván Vargas Cuellar. Por favor, señor consejero. Muchas gracias, consejera presidenta. Muy buenas tardes a todos ustedes. El conjunto de proyectos de acuerdo que vamos a poner a consideración de este pleno forman parte de un trabajo que, como ustedes recordarán, ya venimos desarrollando desde hace ya varios meses y que tiene como origen la modificación de la Ley Orgánica del Municipio Libre de San Luis Potosí, que le otorga unas atribuciones a este organismo electoral para que dé certeza a los procesos de integración de los organismos de participación ciudadana en el ámbito municipal. Gracias. Es por ello que quisiera preguntar, si no tuvieran inconveniente, en virtud de que han sido articulados previamente estos proyectos de acuerdo, que nada más vaya a hacer la explicación en términos generales de las opiniones técnicas, como ya lo hemos hecho previamente. Si es así, no tiene inconveniente, me iría a ello. Se trata de los municipios de Charcas y de Villa de Ramos, quienes ya han remitido y formulado sus proyectos de reglamento de participación ciudadana y que nosotros, de acuerdo con los propios lineamientos y con la metodología que hemos estado trabajando, verificamos dentro de su forma y fondo en 5 numerales. Recordarán ustedes que el primero tiene que ver con el establecimiento de claridad y precisión de los tipos y modalidades de organismos de participación ciudadana que son considerados dentro de estos reglamentos. Segundo, que dentro de los requisitos que se incluyen en la parte reglamentaria de estos instrumentos se favorece la inclusión y la no discriminación. Tercero, que hay una clara delimitación de las demarcaciones territoriales, por lo cual se cubre con lo requerido en el numeral 5.3 de los lineamientos que para este propósito hemos formulado. Cuarto, que se detallan etapas para la integración de los organismos de participación ciudadana, que a su vez garantizan principios de mayor accesibilidad, inclusión, paridad de género y máxima publicidad. Y también que la Dirección de Participación Ciudadana, como ustedes saben, lo que hace es que emite una opinión técnica favorable en donde se da la aprobación de este instrumento. Esta opinión técnica fue conocida por la Comisión de Capacitación en la sesión ordinaria del mes de mayo, del 16 de mayo, de nuevo, y se refiere a los municipios de Villa de Ramos, Charcas. No omito mencionar que con estas últimas 2 opiniones técnicas favorables ya estaríamos concluyendo con los 58 municipios que ya hayan remitido sus reglamentos de participación ciudadana. Quisiera también mencionar que, o solo como para dejarlo claro en esta mesa, que esta ya se convierte en una actividad permanente, es decir, que en cualquier momento que los ayuntamientos quisieran hacer una actualización de sus reglamentos de participación ciudadana, en la misma metodología como lo hemos estado trabajando, tendrán que remitir a este organismo a través de la Dirección de Capacitación la revisión de estos para que pudieran ser validados como tales. En términos generales, entonces, el sentido de los proyectos que se ponen a consideración, lo que hacen es que emiten la opinión favorable sobre estos dictámenes técnicos para que el Pleno de este Consejo los pueda aprobar como tales. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, señor consejero. A consideración del Pleno, ¿algún comentario? De no ser así, agradeceré tomar la votación correspondiente, señor secretario. Bien, preguntaría entonces el sentido de su voto de manera nominal, haciendo la aclaración que a cada uno de los municipios mencionados, de Charcas y Villa de Ramos, recaerá un acuerdo en lo particular. Consejero José Martín Fernando Faz Mora. A favor. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. A favor.
Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Consejero Edmundo Fuentes Castro. A favor. Consejera Zelandia Borges Estrada. A favor. Consejero Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Consejera Presidenta Laurelena Fonseca Leal. De acuerdo. En consecuencia, son aprobados por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Damos cuenta del numeral quinto de nuestro orden del día referente a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación por parte del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí del acuerdo respecto al dictamen que presenta la Comisión Permanente de Fiscalización relativo al resultado que se obtuvo de la revisión contable que se aplicó a los informes financieros y de actividades y resultados presentados por la agrupación política estatal Alternativa Potosina durante el ejercicio 2018, así como el proyecto de las sanciones correspondientes, para lo cual me permito solicitar el auxilio del comisionado presidente de la Comisión Permanente de Fiscalización, maestro Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos, para su desahogo. Por favor, señor consejero. Gracias, maestra. Bueno, yo quisiera pedirle su anuencia en primer término para que, igual que usted mencionó respecto a el numeral quinto y que corresponde a la agrupación política Alternativa Potosina, así se pudiera permitir que yo hiciera un resumen de estos proyectos que estamos presentando en relación a la revisión contable que se aplicó a todas las agrupaciones políticas estatales y que están contenidas del numeral quinto al número 15, del 5 al 15 del orden del día. No sé si pudiera, en el uso de la voz, ya que estoy en este momento rindiendo ese informe, pudiera hacerlo al mismo tiempo y que a cada uno de estas numerales le correspondiera un punto de acuerdo en lo particular. Por mi parte no hay ningún inconveniente. Preguntamos a los consejeros si tienen algún inconveniente. Muy bien, pues muchísimas gracias. Entonces voy a dar cuenta con este reporte que, en primer lugar, debo comentar que en tiempo y forma la unidad de fiscalización del Consejo Estatal Electoral pues concluyó la revisión contable del ejercicio 2018, por lo que corresponde a todas nuestras agrupaciones políticas en el Estado. Del mismo modo, estuvo al pendiente la unidad de los informes de actividades que estas organizaciones tienen responsabilidad de rendirle cuentas al CEPAC, y de la revisión de ello, pues generó un reporte a la Comisión de Fiscalización, y es por eso que en la última sesión decidimos ya trasladar el asunto a este pleno en términos de lo que nos establece el artículo 66, fracción décima de nuestra ley electoral. Como todos ustedes conocen, las agrupaciones políticas ya no reciben financiamiento público, pero desde luego es necesario vigilar que si tienen alguna fuente de financiamiento privado, pues se conozca en qué se utilizan también esos recursos. Además, eso no los exime de la obligación que tienen de que para coadyuvar en todas las actividades de carácter político, de educación cívica, etcétera, pues deben de llevar a cabo actividades, y esas actividades también las deben reportar al Pleno. De tal suerte que en esos dos sentidos, tanto la revisión financiera y contable como la revisión de sus actividades, es que presento a la consideración de ustedes el resultado, y lo voy a leer como un resumen para que a cada uno de los casos le recaiga desde luego un punto de acuerdo en lo particular. Empezaré con el numeral quinto, que es el dictamen de Alternativa Potosina, esta agrupación política que presentó de manera extemporánea sus actividades y su reporte financiero de los 4 trimestres del año 2018, y también omitió presentar
el informe al que refiere el reglamento de agrupaciones políticas respecto de sus activos fijos. No tiene, sin embargo, observaciones cuantitativas ni cualitativas, por lo que a esta agrupación se le está proponiendo imponer una amonestación pública. Desde luego, el contenido de estos dictámenes están en la Secretaría Ejecutiva. No sé si alguno de ustedes tuvo oportunidad de solicitarlo antes de que iniciara esta sesión. Pero para omitir todos los dictámenes, concluyo en que la propuesta es una amonestación pública. Respecto del dictamen que estuvo a la mano para todos ustedes de la agrupación política Avanzada Liberal Democrática, también debo informar a ustedes que sus informes, valga la expresión, de los 4 trimestres, así como su consolidado anual, fue presentado también de manera extemporánea. También, igual que la anterior agrupación política, omitió presentar el informe de activos fijos, no tiene observaciones ni cualitativas ni cuantitativas y por tanto la propuesta es también imponerle una amonestación pública. Respecto del dictamen de la agrupación política Consenso Ciudadano, en relación a sus informes, tanto del plan de acción anualizado como de informes financieros y actividades y de resultados del primero, segundo, tercero y cuarto trimestre, fueron presentados, pero no acreditó haber realizado actividades durante el ejercicio 2018. Por lo tanto, aunque no hubo actividades en 2018, hay una propuesta de no imponerle ninguna sanción, derivado de que esta agrupación política, seguramente ustedes lo recordarán, ya le fue cancelado su registro el día 27 de noviembre de 2018. Esto en los términos del artículo 61, fracción sexta del reglamento para el desahogo de quejas que se presenten en materia de financiamiento de las agrupaciones políticas del Estado. Y entonces, al extinguirse la personalidad jurídica de esta agrupación política, pues la sanción resultaría improcedente. Por tanto, no existe ya la agrupación política, ya hemos concluido durante este año 2019 a todo el desahogo de esta cancelación de registro y por tanto no hay propuesta de sanción. A continuación tengo el dictamen de la agrupación política Coordinadora Ciudadana. Respecto de Coordinadora Ciudadana, sí quisiera hacer énfasis en que esta agrupación política a principios del año, para ser precisos el día 12 de marzo del año 2018, solicitó su cancelación de registro mediante una misiva que solamente está firmada por su presidente. Desde luego, este trámite de este trámite conoció la unidad, conoció también la Secretaría Ejecutiva y conoció la Comisión de Fiscalización, a lo cual se le requirió que para poder cancelar su registro era necesario que convocara una asamblea de todos sus miembros para que la mayoría de ellos estuvieran de acuerdo con la cancelación del registro, tal como lo mandata nuestra ley, situación que no fue atendida. Sin embargo, hace un par de meses, en algún momento en que se le requirió a esta agrupación política para que acudiera a la compulsa justamente de la revisión del año 2018, el presidente de la agrupación nos externó a los miembros de la Comisión de Fiscalización que le era materialmente imposible el poder convocar a una asamblea, dado que pues, al no tener recursos financieros, también le era imposible organizar un evento en el cual esa asamblea le mandatara ya el solicitar la cancelación del registro y simple y sencillamente en esta actividad, en esta audiencia que tuvo con la unidad de fiscalización y con los propios consejeros miembros de la comisión,
él ratificó su petición de que se cancelara su registro. Aunado a ello, y desde luego informando a ustedes que nosotros no desconocemos tal situación, una situación en donde él solicita expresamente la cancelación de su registro desde el primer trimestre, desde antes de que concluyera el primer trimestre del año 2018, y en virtud de que derivado de ello no presenta ningún informe, ningún plan anualizado, ningún informe ni de carácter contable o financiero, ni de carácter de sus actividades en pro de la educación cívica en el Estado. Es por ello que la Comisión de Fiscalización pues considera que no tanto por el hecho de haber solicitado su cancelación, sino por la gravedad de no estar cumpliendo con su función como agrupación política estatal, es que se está proponiendo la cancelación o la pérdida de su registro. Desde luego, los detalles de todo esto están también en el dictamen que está a la mano y a la consideración de todos ustedes. Paso al siguiente dictamen, que es el de la agrupación política Defensa Permanente de los Derechos Sociales, quienes también estamos proponiéndole, o a quienes también estamos proponiéndoles una amonestación pública en vista de que fueron presentados de manera extemporánea sus informes financieros de actividades y de resultados del segundo trimestre, y aunque no tiene observaciones de carácter cualitativas ni cuantitativas, sí se hace acreedora a una amonestación pública. Por lo que refiere a la agrupación política Encuentros por San Luis, también estamos proponiendo una amonestación pública, ya que presenta extemporáneamente sus informes financieros y de actividades de los 4 trimestres del año 2018, así como el informe consolidado anual. También omitió presentar el informe de activos fijos, por lo que, como ya he dicho, a Encuentros por San Luis se le amonesta. Respecto a la agrupación política Foro San Luis, debo señalar que esta agrupación política cumplió en tiempo y en forma con todas sus obligaciones, con todos sus informes, por lo que no se le determinó ningún tipo de irregularidad y por tanto no hay una propuesta de sanción para Foro San Luis. Respecto a la siguiente agrupación, que es el Frente Cívico Potosino, se está proponiendo una amonestación pública, ya que no presentó su plan de acción anualizado, sus informes financieros de actividades y de resultados, así como su informe consolidado anual, tanto de los 4 trimestres como del anual, fueron presentados de manera extemporáneas, y aunque no tiene observaciones de carácter cuantitativa ni cualitativa, sin embargo, esta extemporaneidad le hace acreedor a una amonestación pública. Respecto a Potosinos en Lucha, esta agrupación política también proponemos que se le amoneste, que se le haga una amonestación pública por la misma razón. Informes extemporáneos tanto de actividades como de resultados y de su informe consolidado anual, y también omite presentar el informe de sus activos fijos. Respecto a Unidos por México, esta agrupación política también se hace acreedora a una amonestación pública por la falta en la presentación de su plan de acción anualizado y la extemporaneidad en los informes financieros de actividades, de resultados del primero, segundo, tercero y cuarto trimestre, así como lo extemporáneo con el que presenta su informe consolidado anual. Por tanto, a Unidos por México, la propuesta es una amonestación pública. Y finalmente, a la agrupación política Vía Alterna, esta agrupación no presentó el plan de acción anualizado. Todos sus informes, tanto los trimestrales como los de actividades y su consolidado anual,
fue presentado extemporáneamente o fueron presentados extemporáneamente y aunque no tiene observaciones de ningún tipo, se hace acreedora a la agrupación política Vía Alterna a una amonestación pública. Es así como desde el numeral 5 hasta el numeral 15 del orden del día, rindo a la consideración de ustedes este informe y con ello la propuesta de imponer estas sanciones que ya he mencionado. Por cierto, Foro San Luis no tiene sanción y, por cierto, Coordinadora Ciudadana, la sanción es la pérdida del registro. Está a su consideración y pongo a sus órdenes para cualquier comentario o duda al respecto. A consideración del Pleno, ¿alguna pregunta? De no ser así, agradeceré tomar la votación correspondiente, señor secretario. Bien, previamente doy cuenta de la integración a este Pleno del señor Arnold Bárcenas Arriaga, representante de Movimiento Ciudadano. Haciendo la precisión que a cada uno de estos dictámenes recaerá un número de acuerdo en lo particular, preguntaría entonces de manera nominal el sentido de su voto. Consejero José Martín Fernando Faz Mora. A favor. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Consejero Edmundo Fuentes Castro. A favor. Consejera Zelandia Borges Estrada. A favor. Consejero Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Consejera Presidenta Laurelena Fonseca Leal. De acuerdo. En consecuencia, son aprobados por unanimidad del punto 5 al punto 15 de nuestro orden del día. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación por parte del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí del acuerdo por medio del cual se aprueba la campaña de fomento de la cultura cívico-democrático, la fuerza de la democracia, para su difusión en medios de comunicación. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 44, fracción 4, inciso I de la Ley Electoral del Estado, para lo cual me permito solicitar el auxilio del consejero electoral, maestro Marco Iván Vargas Cuellar, para su desahogo. Muchas gracias, consejera presidenta. Quisiera compartir con ustedes algunos datos importantes sobre este acuerdo que se está proponiendo para su conocimiento y para su aprobación, y que tiene que ver con la formulación o la realización de una de las actividades sustantivas de este organismo electoral en términos de la contribución que se tiene para el fomento de la cultura cívico-democrática. Hay que recordar que, a final de cuentas, este organismo no nada más se dedica a organizar elecciones en procesos electorales, sino sobre todo a contribuir a una mejor calidad de la democracia a través de la materialización de ciertas actividades de carácter permanente. Es por eso que, desde un trabajo colegiado que se realizó a través de la Dirección de Comunicación y posteriormente en la Comisión Temporal de Comunicación Social, el pasado 4 de abril, esta comisión, a través de un oficio asignado por el consejero presidente de esta comisión, el maestro Edmundo Fuentes Castro, remite a la Comisión de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Cultura Política un proyecto denominado Campaña de Fortalecimiento de la Cultura Cívica y Democrática, la Fuerza de la Democracia. Esto para que se le pudiera dar estudio y trámite de acuerdo con lo que establece la propia normativa. Fue así como la Comisión de Capacitación, en la sesión del 16 de mayo, y en uso de las atribuciones que la ley electoral, tanto la ley electoral, como el reglamento del trabajo en comisiones le otorga a esta comisión, concretamente en lo que se refiere a dar seguimiento a los programas de formación y capacitación en materia electoral y el fomento al desarrollo de la cultura cívico y democrática, encontró que esta campaña puede ser sujeta de apoyo de acuerdo con el fondo destinado al fortalecimiento de la cultura cívica y participación democrática de la ciudadanía, en el que incluso este pleno aprobó un conjunto de lineamientos el pasado 18 de enero. Hay que recordar que este fondo apoya al fortalecimiento y a las actividades de fortalecimiento de cultura cívica y de participación democrática de la ciudadanía, consistente en conjunto de estrategias, de acciones y de decisiones que están orientadas principalmente a este propósito.
Hay que mencionar también que en los lineamientos que se emitieron para este fondo se determina que en las actividades referentes a las facultades y obligaciones que están previstas en la ley electoral, concretamente en el artículo 44, fracción cuarta, incisos A, párrafo 2, así como los incisos H, I y J, se establece que no se requerirá presentar una solicitud por parte de la Comisión de Capacitación para que pudieran realizarse estas actividades de acuerdo con el planteamiento de la propia ley electoral, sino que en realidad los recursos podrán ser ejercidos por las presidencias y la Secretaría Ejecutiva de acuerdo con las necesidades conducentes y debiendo atender para ello la normativa en materia de presupuesto y responsabilidad hacendaria del Estado y de los municipios de San Luis Potosí. Aquí lo único que hay que mencionar es que la ley electoral, concretamente en el articulado que les acabo de mencionar, otorga las facultades a este organismo en materia de coordinación para promover la educación cívica en el Estado y para fomentar de manera permanente, a través de los eventos que estimen pertinentes, el desarrollo de la cultura cívico-democrática, así como establecer mecanismos para hacer el acopio de inquietudes ciudadanas en materia político-electoral. De nuevo, lo que estamos haciendo acá es proponer una campaña de promoción de la cultura cívica y de la participación ciudadana de acuerdo con este proyecto que se ha formulado de manera colegiada desde la Dirección de Comunicación y también desde la Comisión Temporal de Comunicación. Antes de proponer los resolutivos de este acuerdo, quisiera solicitar al consejero presidente de la Comisión Temporal de Comunicación Social, el maestro Edmundo Fuentes, que les comparta a ustedes cuál es el contenido de esta campaña denominada La Fuerza de la Democracia, para que conozcan ustedes sobre qué va esta actividad que estamos proponiendo. Por favor, señor consejero, si no tiene nadie ningún inconveniente, adelante, señor consejero. Gracias. Con la anuencia de la consejera presidenta y de los demás consejeros, me permito hacer un pequeño resumen de lo que tenemos planeado hacer con esta campaña. En el seno, un poquito ya de alguna manera, lo comentó de manera genérica el consejero Vargas, el tema de el objetivo. Vamos a decir que el origen básico de esto, de la discusión en la sesión, es, bueno, les pongo un poquito más de antecedente. Acabamos de trabajar un manual de políticas de comunicación del propio Consejo, que es un mandato que dio el Pleno a la Comisión de Comunicación, y en un efecto de una producción en serie, digamos, definimos los consejeros comisionados proponer una campaña de educación cívica. Es muy importante tomar en cuenta, pasamos un documento por ahí que no voy a leer cómo está, voy a hacer una pequeña sinopsis del mismo. Tenemos un mandato muy importante que cumplir, que es precisamente la educación cívica y la participación ciudadana. El próximo año, de septiembre de este año al que sigue, estaremos iniciando un nuevo proceso electoral del Estado de San Luis Potosí. Ese proceso electoral, como todo el mundo en general sabe, será para renovar para renovar el Poder Ejecutivo Estatal, máxima autoridad del Estado en el Poder Ejecutivo, y los municipios y el Congreso del Estado. Es dentro de la reflexión y del mandato que tenemos, es muy importante el objetivo principal, reforzar la educación cívica en cuanto a lo que es el tema de los procesos electorales, lo que implican. En el análisis que hicimos, pues hemos considerado que desafortunadamente se llega a pensar que la elección es un evento que pasa como que en el tiempo, en un día y tan, no viendo lo que hay previamente y lo que significa el elegir en general por la ciudadanía. Hacer mención de un dato: en el pasado proceso electoral tuvimos el 50% de participación ciudadana, y si hago una pequeña cuenta, de ese 50% que vota,
el titular, el que gane, la planilla que gane, lo gana con el 30% de la votación, un 40, vamos a decir, el 40 del 50 es el 20% del total de los electores. Al no ir el 50%, pues ese 40% se convertiría en un 20 del 100. Y si vemos los últimos dos procesos electorales que acaba de haber para gobernador en este año, pues vemos que la participación ciudadana fue por abajo del 50%. Entonces, pues es muy, como ciudadanos, como autoridades, es muy triste ver que la autoridad, la máxima, las autoridades del Estado, tanto en el primer nivel, el Ejecutivo, como en las presidencias municipales, tengan tan pobre participación ciudadana. Entonces, además, pues como lo comentó el consejero Marco, y viene en el proyecto, tenemos el mandato del Pleno de promover la educación cívica. Entonces, ese es el primer objetivo general, es preparar o tratar de difundir la importancia de lo que es la participación cívica ciudadana en la parte específica de los procesos electorales. No va orientado únicamente a ir a votar, porque, bueno, pues la gente que se ha interesado en los procesos electorales sabe que no nada más es ir a votar. No aparece de la nada el domingo de la jornada electoral todo un aparato para que se pueda ejercer ese derecho. Hay que preparar entre elecciones. Ahorita me gustaría remarcar algo muy importante dentro de la campaña, dentro de lo que le da origen, es que cuando tenemos un proceso electoral, al terminar tenemos que hacer una revisión de lo que pasó. La propia ley nos obliga hacer una retroalimentación que le tenemos que presentar al Congreso y que se ha estado trabajando para mejoras en la ley y luego preparar toda la jornada que vendrá. Entonces, el objetivo principal es difundir, trabajar para que en general las gentes, toda la ciudadanía se involucre con tan importante actividad. Esto no da nada más, como les digo, es para que vayan a votar. Ustedes todos lo saben, tenemos que hacer luego selecciones para poder integrar comisiones y comités, todo lo que es CAES, etcétera. Entonces, esto va orientado a que toda la ciudadanía en general reflexione y tenga elementos para que se dé cuenta que tiene que o que debe participar en esto. Tenemos diferentes, dentro de esto, pues los objetivos específicos evidentemente van a ser, pues ir haciendo hincapié en los diferentes valores que conforman los principios electorales, ¿verdad? Todo lo que viene siendo la objetividad, la certeza, la transparencia, todo lo que conforma este sistema electoral estatal. Vamos a tener básicamente 3 etapas comunicativas en la campaña que son de carácter reflexivo, retratando situaciones cotidianas, de carácter informativo, en lo que daremos a conocer conceptos básicos de temas de participación ciudadana, valores cívicos y universales. Aquí me voy a detener tantito para hacer un comentario adicional que es actualmente ahorita en uno de los primeros puntos, creo que fue el tercero, se habló de lo que era un tema de participación ciudadana en lo que es conformación de órganos de participación estatal, municipales. Esto, y estuvimos trabajando de manera muy coordinada con los municipios, asistimos a algunas de las elecciones que se hicieron y vemos que todavía no permea tanto esa actividad a los ciudadanos, que son muy relevantes. Son participación en la que ellos van a tener, además de voz, también voto los integrantes para poder obligar o decidir cuáles son las obras prioritarias que deben hacerse en cada municipio a través de la autoridad municipal. Entonces, estaremos reforzando temas de ese tipo.
Otro es, buscaremos el involucramiento de los ciudadanos en todos los procesos que tienen que ver tanto con las comunidades como con los municipios, el Estado. Vamos a utilizar algunas herramientas de comunicación, ya lo comentaron de alguna manera ahorita, pero bueno, se va a elaborar una propuesta creativa, todo esto es en función de la autorización que se pueda dar ahorita por el Pleno. Se van a producir spots que irán en medios electrónicos, radio, televisión, internet. Vamos a tener algunas actividades de tipo teatral, o sea, va a haber representaciones que enfoquen situaciones que tienen que ver con la educación cívica y los procesos electorales. También va a haber adaptaciones para medios impresos y alternativos. El destino, los destinatarios, ya lo comenté, es la ciudadanía en general y en algunos casos haremos un hincapié específico a niños y niñas. Hay por ahí un artículo que habla de la educación cívica, tiene que ser prioritaria en los niveles de primaria, entonces estaremos también trabajando eso, y a jóvenes. Dentro de esto, como les comento, pues habrá una serie de actividades específicas que irán haciéndose. Empezamos, no traigo la fecha, pero creo que más o menos empezamos en el próximo, de autorizarse el proyecto por este pleno, empezaremos creo que la fecha de inicio es el próximo mes de julio y abarca parte de este año. Hay un cronograma que viene en los anexos que están dentro del proyecto que está poniendo a consideración la Comisión de Capacitación a través de nuestro presidente. Viene el cronograma y abarca parte del año que entra. Por mi parte ¿es cuánto? Gracias. Muchas gracias. En uso de la voz, el consejero Marco Iván. Muchas gracias. De esta forma y con esta campaña, lo que se propone en el presente acuerdo en términos de los resolutivos, se los menciono en términos generales, serían los siguientes. Primero, que este Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana tiene la facultad de fomentar de manera permanente, a través de los eventos que estimen pertinentes, el desarrollo de la cultura cívico-democrática de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44, fracción cuarta, inciso I, de la Ley Electoral del Estado. Segundo, se propone la aprobación de la campaña La Fuerza de la Democracia, que tiene como objetivo general fortalecer la cultura cívica y democrática de la ciudadanía en San Luis Potosí a través de la implementación de una campaña de comunicación que contribuye a la formación de ciudadanía responsable, capaz de participar y actuar cívica y civilizadamente, poniendo en práctica los valores cívico-democráticos en la vida pública y privada. El contenido y los demás detalles de esta campaña en mención forman parte integral del presente acuerdo en un anexo numerado como número 1. Tercero, que de conformidad a lo dispuesto a los artículos 9, último párrafo, y 10º, último párrafo de los lineamientos para regular el fondo destinado al fortalecimiento de la cultura cívica y la participación democrática de la ciudadanía, se turna el presente acuerdo a la Presidencia y la Secretaría Ejecutiva de este organismo electoral a fin de que se determine la suficiencia presupuestal para su implementación. Cuarto, se determina que la implementación de la campaña La Fuerza de la Democracia esté a cargo de la Dirección de Comunicación Electoral de este organismo electoral, instruyéndose a dicho órgano para que rinda un informe al Pleno de este organismo electoral respecto a la ejecución y conclusión de las actividades relativas a la campaña que se aprueba, una vez de que haya sido desarrollada en su totalidad. Por último, que se notifique el presente acuerdo para los efectos legales. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias. A consideración del Pleno. ¿Alguna pregunta? De no ser así, agradeceré tomar la votación correspondiente, señor secretario, por favor. Con su permiso, consejera presidenta, rogaría entonces a los señores y señoras consejeros electorales manifestar el sentido de su voto con el presente proyecto de acuerdo. Consejero José Martín Fernando Faz Mora. A favor. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Consejero Edmundo Fuentes Castro. Con el proyecto. Consejera Zelandia Borges Estrada. A favor. Consejero Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Consejera presidenta Laura Elena Fonseca Leal. De acuerdo. En consecuencia, es aprobada por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Pasemos al siguiente numeral del orden del día, que corresponde al informe respecto del análisis de la integración de los paquetes electorales de las elecciones de diputados locales y ayuntamientos utilizados durante el proceso electoral 2017-2018,
para lo cual me permito solicitar el auxilio de la comisionada presidenta de la Comisión Permanente de Organización Electoral, maestra Denise Adriana Porras Guerrero. Por favor, consejera. Sí, gracias, presidenta. Solamente una pequeña precisión antes de iniciar a dar el informe. Junto al análisis que se dio de la integración de paquetes electorales, también les enviamos el análisis acerca de votos nulos. Entonces, se trata de un informe, entonces no creo que haya algún problema, simplemente pediría que quedara constancia de ambos informes. Y también, abusando de su gentileza, les preguntaría si no tienen algún inconveniente, dado que ambos documentos fueron circulados con el orden del día, a no leerlos de forma integral y en su lugar solamente dar cuenta de una ficha ejecutiva. Esta es su consideración. Bien, muchas gracias. Sí, además también se les circuló por ahí para que lo puedan estar siguiendo. Gracias. El Plan Estratégico Institucional 2016-2026 del CEPAC establece entre sus líneas de acción concernientes a la actividad electoral el realizar los estudios y análisis necesarios para la organización y desarrollo de la logística electoral, para lo cual se pone a disposición de este Pleno los siguientes informes: el de los paquetes, la integración de los paquetes electorales, así como el de análisis de los votos nulos. Las actividades realizadas fueron las siguientes. Primero, en sesión ordinaria celebrada el 20 de diciembre de 2018, el Pleno del CEPAC aprobó el Acuerdo 419/12/2018, mediante el cual se emitieron los lineamientos para el estudio y análisis muestral, así como la destrucción de la documentación electoral. Segundo, se estableció que para los análisis se obtendría una muestra de los paquetes electorales consistente en 417 paquetes electorales de la elección de diputaciones, así como 417 paquetes electorales de la elección de ayuntamiento. Tercero, con fecha 17 de enero de 2019, se llevó a cabo la apertura de la bodega electoral para dar inicio a los trabajos de preparación de la documentación y materiales electorales para su posterior destrucción, así como la separación de la muestra que sería objeto de estudio por parte de la Dirección de Organización Electoral. Esta actividad finalizó el 18 de febrero de 2019. Cuarto, durante el mes de abril del presente año se llevaron a cabo por parte de la Dirección de Organización Electoral los trabajos concernientes al análisis de la integración de los paquetes electorales, así como el análisis de los votos nulos. Respecto a la integración de los paquetes electorales del proceso, el objetivo general era conocer las características que presentaron los paquetes electorales de las elecciones de diputaciones y ayuntamientos, los cuales fueron integrados por los funcionarios de mesas directivas de casilla, al finalizar el escrutinio y cómputos para su remisión a las comisiones y comités respectivamente, con la finalidad de identificar la posible incidencia de errores o deficiencias y proponer líneas de acción para disminuir su ocurrencia. Las conclusiones son las siguientes. Los resultados mostrados a lo largo de este análisis permiten dar cuenta de que en términos generales la integración de los paquetes electorales se llevó a cabo de manera adecuada, encontrándose que los paquetes fueron sellados de manera adecuada en más de un 80% de los casos, los votos válidos, votos nulos y boletas sobrantes fueron debidamente integrados en sus respectivas bolsas en más de un 95% de los casos, y fueron pocos los casos en los que se encontraron documentos o materiales electorales adicionales. El área de oportunidad se identificó en la integración del expediente de casilla, punto en el que habrá de reforzar la capacitación, reforzarse la capacitación durante el próximo proceso electoral. Ahora bien, respecto al análisis de los votos nulos, el objetivo general era conocer las características que presentaron los votos nulos en las elecciones de diputaciones locales y ayuntamientos, estableciendo una clasificación en función de la posible intencionalidad en la anulación del voto por parte de la ciudadanía y el tipo de marca utilizada o la ausencia de ésta en las boletas electorales. Las conclusiones son las siguientes. Primero, los errores cometidos por los funcionarios de casilla al momento de valorar los votos no influyeron significativamente en ninguna de las elecciones celebradas. Segundo, los funcionarios de casilla tuvieron un buen desempeño al realizar los escrutinios y cómputos realizados en las casillas. Tercero, la capacitación recibida por los funcionarios de casilla en lo referente a la valoración del voto fue adecuada. Cuarto, tanto en la elección de diputaciones locales como la de ayuntamientos, la mayor proporción de los votos que se anulan muestra evidencia de ser generados en forma intencional, ya sea colocando una marca en la boleta o depositándola en blanco. Quinto, los votos nulos ocurren por confusión en la ciudadanía, derivado de la celebración de elecciones locales concurrentes con la federal, por la implementación de coaliciones tanto federales como locales y por las múltiples alianzas partidarias que permite la legislación electoral de San Luis Potosí, las cuales son variadas en cuanto al número de partidos que las conforman. Sexto, las candidaturas independientes no representaron un factor de riesgo para el trabajo realizado por los funcionarios de casilla.
Y séptimo y último, la realización de escrutinios y cómputos adecuados, así como la correcta capacitación que reciben los funcionarios de mesas directivas de casilla, genera certeza y confianza en las instituciones encargadas de la organización de los procesos electorales. Es cuanto, consejera presidenta. Yo solamente quisiera agregar que esto es importante como una evidencia de los trabajos que permanentemente realiza este organismo electoral y que son valiosos por el diagnóstico que nos permite implementar estrategias para el próximo proceso electoral, y que creo que es importante socializar no nada más con el Pleno, sino también con toda la ciudadanía. ¿Sería cuánto? A mí me parece un trabajo espléndido, de verdad. Las muestras tienen una base aquí establecida, incluso hay bibliografía, y para las propuestas de nuevos procesos es muy importante tener esta documentación. Es importante que a la hora que se hace una propuesta al Congreso sobre las modificaciones a la ley o que hablamos en algún foro en defensa de los organismos públicos locales, lo hacemos de manera informada. Y para eso están estos documentos, está el atlas que se distribuyó. Habría que reconsiderar también algunos aspectos que causan problema, como son las alianzas, le causan problema directamente al votante, y como podemos concluir del documento, una falta de capacitación adecuada o tomar personas de la fila nos lleva a una mala integración de los paquetes y en algunos casos. Entonces, bueno, queda a consideración de ustedes este trabajo. En uso de la voz, el consejero Edmundo Fuentes. Bueno, gracias, consejera presidenta. Nuevamente, buenas tardes. Yo nomás para dejar aquí de alguna manera, yo sé que en algunos días he participado en lo de la Comisión de Reforma Electoral. Dejar aquí que, bueno, pues estamos todos los actores, sobre todo el Congreso del Estado, el tema de lo referente a la anulación de votos, el análisis de anulación de votos. Pues yo dejaría en la mesa de la reflexión tratar de simplificar, aunque la ley en realidad es muy simple, en la medida de lo posible, pues que quedara muy claro una forma única de votar. Creo que dentro de lo que hace rato comentaba yo en comunicación, en campañas de comunicación que pudiéramos difundir la forma en la que se debe votar, pero creo yo que lo que me tocó vivir, y recientemente que estuve participando en un proceso electoral de observador que nos invitaron en otro estado de los que hubo este año, me tocó estar en una sesión de uno de los, allá son consejos municipales, una forma de revisión de los votos, de lo que era, si eran votos nulos o no, pues muy discrepante. Y habiendo tantas opciones de que se puede considerar el voto válido, pues complica mucho el proceso. Entonces, pues nada más que se considerara en la reforma que pudiera venir ese aspecto, que pues tratar de que fuera muy concreto cómo se puede votar, no hubiera tantas variantes. Digo, en la medida de lo posible, sé que hay mucha jurisprudencia y muchas cosas, pero en la medida de lo posible que en el estado de San Luis Potosí pudiéramos tener lo más pulcro que se pudiera esa situación, para evitar todas estas cosas, ¿no? La gente, si votara, si tiene una única forma y vota de esa manera, pues debería ser mucho más sencillo que pudiéramos difundir la forma de hacerlo, y segundo, creo que evitaría mucho esa situación de votos nulos. Entonces, dejarlo como una reflexión en cuanto a, ojalá que se pueda analizar con mucha profundidad ese tema. Es cuanto, consejera. Gracias. Muchas gracias. En uso de la voz, el consejero Marco Iván Vargas. Muchas gracias. Solamente quisiera hacer dos observaciones en cuanto al informe los informes que se están presentando.
El primero, bueno, más que una observación, es una invitación. Efectivamente, quiero felicitar al equipo que ha estado colaborando en la formulación de estos estudios, porque no solo tiene que ver con una actividad material, mecánica, de aprovechar los datos y la información que se encuentra más allá del material electoral, sino tratar de sacar conclusiones y que estas conclusiones sean pertinentes y relevantes no solo para ilustrar el proceso de discusión de la reforma electoral, sino para enriquecer también, como lo hemos dicho ya en otro momento, la calidad de nuestra propia democracia. Es decir, la formulación de estos informes tiene que ser útiles para quienes estamos acá en esta mesa. Por tanto, quiero invitarlos a que estos informes, concretamente, por ejemplo, el del estudio de voto nulo, los hagan suyos. La última página, penúltima página, concretamente la página 36 del estudio de votos nulos, tiene una serie de recomendaciones muy puntuales que quisiera insistir, invitar que ustedes las revisaran de nuevo, porque no solo se relaciona con la experiencia a nivel de ciudadano del ejercicio del voto. Podría haber ciudadanos que el día de hoy creen que votaron correctamente cuando no fue así, y quizás podría estar relacionado con lo que acaba de compartir el consejero Edmundo. Tal vez tenemos mecanismos de votación demasiado complejos, y lo que nosotros estamos proponiendo dentro de estos propios informes, desde luego desde el equipo de trabajo, tiene que ver con que se trabaje en la capacitación de manera conjunta. Es decir, parece que hay una parte también de incluir al electorado como sujeto de capacitación en la medida en la que entiende cuáles son los mecanismos para poder votar correctamente. Es decir, entendemos que hay una expresión ciudadana de anular el voto, y que esa expresión ciudadana puede tener interpretaciones muy concretas, pero lo que se realizó en términos de este estudio era tratar de preguntarse si efectivamente había anulaciones del voto por error de los propios ciudadanos, y de alguna manera creo que tenemos elementos muy relevantes que tendrán que ser estudiados. Entonces, también saludo a la iniciativa de integrar todo este tipo de reflexiones en un proceso de discusión sobre la reforma electoral para poder perfeccionar y simplificar la manera en la que como ciudadanos ejercemos nuestro derecho a votar. Es cuanto. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? De no ser así, pasamos al siguiente numeral del orden del día, que corresponde a los asuntos generales, para lo cual me permito preguntarle, señor secretario, si hay algún asunto que haya sido agendado en tiempo y forma. No hay ningún asunto, consejera presidenta. Bueno, no habiendo otro asunto que tratar y siendo las 13:45, sí estoy bien, ¿verdad? Sí. Del día de la fecha, se da por concluida esta sesión ordinaria, dándose por enterados y notificados los presentes de los acuerdos e informes aquí tomados. Gracias y buenas tardes a todos.